Bueno, esta dice, cazador de 48 años comienza una semana después de una cacería con perros, con fiebre alta, cefalea y erupción maculopapulosa en tronco, miembros, palmas y plantas. Siempre les van a dar un dato de ese tipo, ¿no? Con algunas lesiones purpúricas, en cuello tiene una úlcera necrótica con halo rojizo y una adenopatía regional dolorosa. Todos los cuadros clínicos que les van a dar tienen que mencionar esa característica clínica con la idea de que ustedes puedan diferenciar y decir es fiebre botonosa. Está claro que es fiebre botonosa también, ¿no es cierto? Por la forma como se menciona. ¿Qué tratamiento de los siguientes debería instaurarse para el proceso que más probablemente padece? ¿Cuál sería la respuesta? Tetraciclinas. Claro que doxiciclina específicamente debería de ser, pero está dentro del grupo, ¿no? Una situación, el tratamiento para riquecias no se espera resultado. Ante la sospecha hay que dar. ¿Saben por qué? Porque el resultado, o sea, positivizan los exámenes tardíamente. Si uno va a esperar los resultados, probablemente va a ser muy tarde para poder iniciar tratamiento. El tratamiento de riquecias es ante la sospecha clínico-epidemiológica. No tenemos que esperar resultados. Los resultados habitualmente se hacen en el periodo ya cuando el paciente ha superado el cuadro debido al tratamiento. Uno puede obviamente pedirle serología que recién ahí se va a hacer positiva. Ya hay que acordarse de eso. Por otro lado, el exantema tiene una peculiaridad. Bueno, acá en ninguno de los cuadros menciona la evolución del exantema, pero tiene, de preferencia, se inicia de forma distal. Esa es una característica interesante. Ya, o sea, a nivel de muñecas, de tobillos, ¿no? Empieza y poco a poco va afectando todo el resto del cuerpo, incluido palmas y plantas, obviamente. ¿Ya? Va más o menos de esa forma. Inicia de forma, como les digo, de forma distal. Una de las siguientes afirmaciones sobre la fiebre de las montañas rocosas es falsa. La fiebre de las montañas rocosas, habíamos dicho, es similar a la fiebre botonosa. Clínicamente es casi lo mismo, con la diferencia de que no tiene esa úlcera necrótica, ¿no?, en el lugar de la picadura de la garrapata. También se transmite por garrapatas y, como su nombre lo indica, hay el antecedente de haberse expuesto a esa zona geográfica que está en el continente americano, en la zona norte, en Norteamérica, ya, pero en realidad se ha descrito la misma patología en todo el continente americano prácticamente, ya, pero de ahí viene el nombre, fiebre de las montañas rocosas. ¿Qué diferencia existe con la fiebre botonosa? Bueno, clínicamente esa lesión necrótica, ya, a manera de botón. Y lo otro es que la fiebre de las montañas rocosas es casi de necesidad letal cuando no se trata. En cambio, la fiebre botonosa puede evolucionar y autolimitarse de forma espontánea. Pero como no hay una diferencia muy marcada al inicio, se sugiere en todos los casos de riqueza iniciar terapia. ¿Ya? Iniciar terapia. Siempre con doxiciclina. Bueno, aquí la primera dice: el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se relaciona a mala evolución. Cierto. ¿Ya? En general, las riquezas, cuando exista deficiencia de esta enzima, o cuando sea personas de edad más de 65 años, o sean gestantes, se ha visto en alcohólicos también, ya son factores de riesgo para que la evolución sea más tórpida. La alternativa está bien. B dice: el rash afecta palmas y plantas. Cierto, en la mayoría de las riquezas es así, aunque puede estar ausente en alguna circunstancia, pero no es que lo excluya. Ya no sirve para excluir, pero sí es muy frecuente que se presente de esa manera. C. La patogenia de la enfermedad se explica por disfunción endotelial. Todas las riquezas tienden a afectar el endotelio vascular, producen disfunción endotelial, excepto Coxiella burnetii. Ya, Coxiella burnetii no produce disfunción endotelial, produce neumonía porque se adquiere por inhalación. ¿Ya? Y tardíamente, después de la neumonía, ¿qué produce? Produce endocarditis. ¿Ya? En el tiempo, ¿ya? Endocarditis. Entonces dice: la patogenia de la enfermedad se explica por disfunción endotelial. Cierto. La prevalencia de la enfermedad no se limita geográficamente a las montañas rocosas. Interesante esto de acá, vamos a ver. Y el otro dice: no se sugiere iniciar tratamiento mientras no se tenga certeza diagnóstica, ya que se trata de una infección autolimitada. ¿Qué opinan? No. Que habíamos dicho, en la fiebre de las montañas rocosas, más bien por el contrario, puede ser de necesidad letal cuando no se trata a tiempo. ¿Ya? Y en general en las riquezas no podemos esperar el resultado del laboratorio, sino más bien ante la sospecha hay que instalar tratamiento. Los exámenes de laboratorio se positivizan tardíamente. Generalmente cuando uno ha dado el tratamiento, cuando ya completó el tratamiento, ya uno puede verificar oportunamente si es que es o no riqueza. Entonces el tratamiento no es en base a los resultados, se tiene que dar de forma empírica. ¿Ya?
Lo que no está bien es la alternativa D. No, perdón, la E, que dice no se sugiere iniciar tratamiento mientras no se tenga la certeza diagnóstica. Apenas sospechan riqueza, tienen que dar tratamiento, ¿ya? Y es una patología que más o menos está frecuente en nuestro medio, no es que sea rara, ¿ya? No es que sea rara, hay que sospechar y si se sospecha hay que dar terapia. Un turista que permaneció 10 días antes, o sea, 10 días antes de iniciar el cuadro se supone, en Norteamérica, realizó campamento en zona boscosa, ¿ya? Acude por emergencia por 3 días de fiebre, 39,8, fiebre alta, mialgias, artralgias y dolor abdominal. Se evidencia rash maculopapular a nivel de tobillos. ¿Qué tratamiento elegiría? Miren, esta pregunta es un poco más solapada, diríamos, ¿ya? Tiene el antecedente de haber estado en una zona boscosa y en la zona de Norteamérica donde abundan las riquecias. Viene con fiebre, con malestar, con mialgias, con dolor abdominal. Y miren, hay un rash macular, pero solamente a nivel de tobillos. ¿Qué habíamos dicho? Que iniciaba generalmente esos exantemas de forma distal, a nivel de muñecas, a nivel de tobillos, y posteriormente iniciaba, completaba el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué significa? Que es un rash que está iniciando, ¿ya? Este es el momento para uno decidir si va o no dar tratamiento. ¿Sospecharían de riqueza? ¿Le darían esa alternativa? Claro, ha estado expuesto a una zona y está iniciando un cuadro clínico. Si van a esperar que el cuadro se haga florido, ya la cosa puede empeorar, y si van a esperar resultados positivos del laboratorio, probablemente ya no va a servir de nada la terapia. Les dicen antipiréticos, hidratación, vancomicina, meropenem, ceftriaxona, doxiciclina. La respuesta es doxi, ¿ya? Doxiciclina. O sea, todos los casos que hemos visto son casos de riqueza. Este es un dato interesante, una pregunta interesante, habla sobre la fiebre Q. Dice el dato diagnóstico más característico de la endocarditis por fiebre Q. Hay que ubicarnos. La fiebre Q está producida por Coxiella burnetii, que es una riqueza. Esta riqueza se diferencia de las demás por varias situaciones. Uno, las riquezas te dan un resultado de gram negativos en el examen, ya. En cambio, Coxiella burnetii, que produce la fiebre Q, es un gram positivo. Esa es la excepción. Dos, te producen disfunción endotelial, y en el caso de Coxiella burnetii no, te produce neumonía al inicio y tardíamente endocarditis infecciosa, ya, que afecta válvula aórtica fundamentalmente. Otra característica que la diferencia es que no tiene rash, ¿ya? O sea, a diferencia de las demás que sí buscamos exantema, acá no. ¿Ya? Y hay dos fases. Una fase inicial que es neumonía y una fase tardía que te produce endocarditis, ¿ya? Las dos se llaman fiebre Q aguda, fiebre Q crónica. Entonces, miren, esto se va a diagnosticar con anticuerpos, ¿ya? Con anticuerpos. Entonces, lo que se tiene que pensar es, si digamos me olvido de la teoría y igual hago uso de mi lógica nada más, yo encuentro dos fases, ¿no es cierto? La fase de neumonía y la fase de endocarditis. Entonces, mi lógica me diría que debo de pedir anticuerpos contra la fase 1 y anticuerpos contra la fase 2. Y es más, mi lógica me diría que la fase 1 debe de ser la neumonía y la fase 2 debe de ser la endocarditis. Y así debería de pedir. Eso es lo que la lógica te dice, ¿ya? Pero por una situación de haberle puesto el nombre de la forma que le pusieron, resulta más bien a la inversa, y eso es lo que quiero que se lo graben. En la fase aguda, ¿ya? En la fase aguda, cuando existe la neumonía, los anticuerpos se piden contra la fase 2, ¿ya? No se dejen llevar por el nombre, no se refiere a la endocarditis, simplemente ese es el nombre que le han puesto. Y es una fase de la reacción que se produce, no es el estadio evolutivo al decir fase 1 y fase 2, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, durante la neumonía pido anticuerpos contra la fase 2 y durante la endocarditis pido anticuerpos contra la fase 1 más bien, ¿ya? O sea, a la inversa de lo que mi lógica me diría, ¿ya? Porque si solamente por lógica yo puedo decir, fase 1 debe referirse a la neumonía, no se refiere a la fase evolutiva, es a la fase del laboratorio, o sea, la reacción tiene dos fases, ¿ya? Fase 1 y fase 2, no se refiere a la fase evolutiva de la misma enfermedad. Entonces, si usan la lógica, pueden hacer relación pensando de que fase 1 es la fase de neumonía y fase 2 es la fase de endocarditis, y uno puede confundir. Vuelvo a repetir, fase aguda, que es lo mismo a decir, o estadio agudo, que es lo mismo a decir neumonía, pido anticuerpos contra la fase 2.
Y cuando está haciendo endocarditis, que es la complicación tardía, pido anticuerpos contra la fase 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces cuidado con eso. Bueno, dice, ¿cómo se hace el diagnóstico de la endocarditis por fiebre Q? Cualquier otra endocarditis se hace por hemocultivo. ¿Sí? El hemocultivo es, digamos, uno de los parámetros diagnósticos de certeza, junto con la demostración de las vegetaciones por ecocardiografía transesofágica. Bueno, acá te dice contra la fiebre Q se maneja diferente. Dice hemocultivos positivos para Coxiella burnetii. Claro, te ponen en la primera alternativa y te invitan a marcar eso, porque seguramente van a asumir que uno va a extrapolar al resto de las endocarditis y va a asumir que así se diagnostica. No, no es por cultivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de fiebre Q? Por anticuerpos. ¿Ya? Cuidado. B dice, acuérdense que estamos hablando de endocarditis, dice anticuerpos para antígenos de la fase 1. ¿Estarían de acuerdo o no? Ya, a eso me refería, tengan cuidado. Cuidado con pensar en la fase 2, pensando que fase 2 se refiere al estadio crónico. No, no se refiere a los estadios evolutivos. Ya, es una etapa dentro de las reacciones que se produce para detectar anticuerpos. Entonces, anticuerpos para antígenos de la fase 1, esa es la respuesta. Porque lo demás que dice, visualización de formas características de Coxiella burnetii en la biopsia de las válvulas cardíacas afectadas. No es por biopsia. Detección de antígenos de Coxiella burnetii en orina. Tampoco se hace de esa manera. Y el otro dice, grandes vegetaciones en la válvula aórtica junto a alteraciones severas de la conducción auriculoventricular. Por supuesto, esto es lo que produce, ¿ya? Válvula aórtica, pero no es en base a eso que se hace el diagnóstico. Siempre es por serología. Si le dijeran, un veterinario ya hace un cuadro de neumonía, por gusto no le están dando el antecedente veterinario, seguramente ha inhalado, ya, por inhalación se ha llevado a la Coxiella burnetii y está haciendo una neumonía o estadio agudo de la fiebre Q. ¿Cómo harían el diagnóstico? Le pedirían anticuerpos contra la fase, si es la neumonía aguda, contra la fase 2, así es. Repito, no se refiere, fase 2 no significa endocarditis y fase 1 no significa neumonía. ¿Ya? Fase 1 y 2 hace referencia a la etapa de la reacción en el laboratorio, no se refiere a la evolución de la enfermedad. ¿Ya? Esa aclaración, por favor, porque no vaya a ser que por ahí les lleve a confusión. La respuesta aquí es anticuerpos para antígenos de la fase 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la fiebre Q es falsa? No se presenta con exantema. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Acuérdense que Coxiella burnetii es una excepción. No hay exantema, no hay disfunción endotelial, no hay garrapata para transmitir. ¿Ya? Entonces no hay exantema, cierto, no tiene exantema. Puede originar una endocarditis como complicación tardía, cierto. Cierto, puede originar y de hecho que origina. Al inicio neumonía y tardíamente una endocarditis. ¿Es frecuente la neumonía? También, es parte del cuadro clínico, al inicio. Se puede complicar con hepatitis hasta en 1/3 de los casos. Digamos que no lo sé, quizás sí, quizás no. Y el otro dice la transmite la pulga de la rata. ¿Cómo se transmite? Por inhalación, no se transmite por vector. ¿Ya? Además, quiero aquí que ya empiecen a reparar en algo. Que dice aquí, se puede complicar. Claro, pues, tiene que ser cierto. Si yo les dijera, a ver, por ejemplo, el diagnóstico de VIH se puede complicar, no sé, con relajación de esfínteres. Quizá alguien que se entere que tiene VIH relaje esfínteres. Podría ser. Todo lo que dice se puede, quizá, tal vez, tiene que ser verdadero. ¿Ya? No dice se complica en la mayoría de los casos, se dice se puede complicar. Cualquier patología se puede complicar con afectación hepática. ¿Ya? Cuidado con... Por eso les decía, hay enunciados que por el enunciado uno puede descartar si es real o es falso lo que te está diciendo. Lo que no es verdad es que se transmita por un vector. Las demás riquecias sí. ¿Ya? Y hablando de pulga de rata, ¿cuál de las riquezas se transmite por pulga de rata? Por Xenophila cheopis, así se llama, ¿no? La pulga de la rata. Bueno, la peste también se transmite por pulga de rata, eso hay que acordarse. ¿Ya? Lo otro es Rickettsia tifi, que produce tifus murino, llamado también tifus endémico. ¿Ya? Pulga de rata. Rickettsia tifi, tifus murino o tifus endémico. Porque hay otro que se llama tifus epidémico, llamado también tifus exantemático. Ya no es Rickettsia tifi, es la famosa Rickettsia prowazekii, ¿no? Y no es por pulga de rata, es por piojo humano. Hay que hacer esa diferencia, ¿ya? Vuelvo a repetir. Tifus endémico,
por pulga de rata, tifus epidémico por piojo humano, tifus endémico Rickettsia tifi, tifus epidémico Rickettsia prowazekii. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Un cazador consulta por fiebre de 10 días y hace 3 días dificultad respiratoria creciente. Ajá. Cazador, actividad de riesgo, tiene fiebre y luego hace dificultad respiratoria con dolor torácico. Dice que el electrocardiograma es normal, radiografía de tórax con infiltrado intersticial, hay afectación pulmonar, ¿no? Y ecocardiografía con engrosamiento de la válvula aórtica. Ajá. Sin verrugas ni trombos. O sea, hay afectación de la válvula, pero no hay trombos ni tampoco hay vegetaciones, a eso se refiere. O sea, propiamente una endocarditis no es. No es todavía, no tendría por qué ser. ¿Qué es lo primero que se produce? Neumonía. Dice, respecto al agente causal, ¿están de acuerdo que el agente causal es Coxiella burnetii o no? ¿O tendrían dudas? Tiene que ser Coxiella burnetii, ¿no es cierto? Porque tiene el antecedente de ser cazador, ¿ya? Y además con la fiebre ha venido un cuadro neumónico, o sea, está haciendo un cuadro de neumonía, primer estadio de la fiebre Q. Bueno, sobre esa Coxiella burnetii dice, dice lo falso, se transmite por inhalación mediante gotas de pluje. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? B, su reservorio son los animales salvajes. C, es una de las principales causas de endocarditis con hemocultivo negativo. ¿Qué significa hemocultivo negativo? No es que sea negativo por siempre, demora mucho en positivizar. Normalmente ya no debería ser positivo, demora demasiado. Por eso que el diagnóstico se hace con ¿qué? Con serología de preferencia. D dice no se cultiva, o sea, no crece. Si se dan cuenta, la C y la D se están contradiciendo. En la C dice hemocultivo negativo, ¿qué significa? Que vas a hacer el hemocultivo, así no crezca. Y en el otro dice no se cultiva. Una de las dos tiene que ser cierta. Ya dice E, el tratamiento de lesiones doxiciclina durante 10 días. Eso sí está clarito, tiene que ser doxiciclina. Ya, suponiendo que lo demás no haya quedado claro. Se transmite por inhalación, claro que sí. La A es verdadera, la E también es verdadera. Queda B, C y D. Dice su reservorio son los animales salvajes. Claro, ¿de dónde va a nacer la inhalación? ¿Ya? Les queda C y D para determinar cuál es la falsa. O es una de las principales causas de endocarditis con hemocultivo negativo, porque en todas las endocarditis tú tienes que intentar cultivar. Ya otras causas de hemocultivo negativo en endocarditis es el famoso grupo JASEX, si se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? De Haemophilus parainfluenza, ¿no? Cardiobacterium, Eikenella corrodens, Kinginella kingae, son bacterias un poco raras que dicen hemocultivo negativo, no porque salgan negativos, sino demoran demasiado en crecer, mucho tiempo, ¿ya? Por eso se le llama hemocultivo negativo. Y el otro dice no se cultiva, o sea, es un germen no cultivable, eso es falso. Ya, sí se cultiva, pero demora demasiado. ¿Qué germen es no cultivable, en todo caso? Ya, la alternativa aquí es la D. ¿Qué germen sería no cultivable? La sífilis es no cultivable. Nadie va a hacer un cultivo de Treponema pallidum, no se cultiva. ¿Ya? En ninguna circunstancia va a crecer. ¿Ya? Eso alguna vez fue pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un germen no cultivable, Treponema pallidum? No se cultiva. Por eso se utiliza microscopía de campo oscuro de preferencia, para visualizar de forma directa. ¿Ya? Porque no es posible, no se ha inventado un medio adecuado para que pueda crecer, ¿ya? El treponema. A ver, bajémoslo el nivel de las preguntas entonces. El diagnóstico de certeza del tifus exantemático. Interesante esta pregunta. Miren, cuando nosotros tenemos tifus exantemático, recordemos, habían dos que se parecían, el tifus endémico, tifus murino también le llaman, y el otro es el tifus epidémico o exantemático, ¿no es cierto? El murino, transmitido por Rickettsia tifi, y el exantemático ocasionado por Rickettsia tifi, y el exantemático ocasionado por Rickettsia prowazekii, ¿no? El primero, el tifus endémico, lo transmite pulga de rata, y el tifus epidémico o exantemático lo transmite piojo humano, ¿ya? Piojo humano. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico definitivo? Esta pregunta sigue siendo válida. Es más o menos, no sé si se acuerdan, cuando hablan de Chagas, del senodiagnóstico, de colocar a los triatominos ahí en contacto con la persona supuestamente infectada para luego sacrificar al vector y ver si está parasitado o no. Ya, más o menos igual. Es una forma un poco antigua, pero que sigue teniendo validez. Ya, la serología sirve para todos, ya, en general. ¿Qué hemos dicho? Era tardío.
Ya hay una reacción que es tradicional y que se sigue utilizando, y por eso es que lo preguntan, es esta de acá, la reacción de Weil-Felix. Es exclusiva para tifus exantemático. No sirve en el tifus endémico, no sirve para fiebre Q, no sirve para ninguna otra de las riquecias. ¿Ya? Es una situación casi específica. Por eso es que les pueden preguntar, y de hecho que esta es la alternativa correcta. ¿Ya? En una pregunta pasada preguntaban sobre el tifus endémico o murino, decía así, y decía, tiene reacción de Weil-Felix negativa. Me rara la pregunta y claro, tenía reacción de Weil-Felix negativa porque no le corresponde y eso lo han considerado como alternativa. Donde vean esta reacción, denle su valor porque les permite diferenciar justamente entre el endémico versus el epidémico. ¿Ya? Paciente de 10 años de edad procede de la Sierra Central del departamento de Ancash. ¿Qué dicen cuando viene un enunciado de esta forma? ¿Sirve de algo o no sirve de nada? ¿O será lo mismo que les digan que viene de Tacna, por ejemplo? ¿No? Tiene un nexo epidemiológico importante. ¿Ya? Así como cuando viene de la selva con fiebre y piensan en malaria, cuando le dicen de Ancash o de repente de algo, de algún territorio que signifique casi lo mismo, Callejón de Huaylas, Callejón de Conchucos, qué sé yo, ¿ya? ¿En qué van a pensar? En Bartonella. No hay pierde, ¿ya? Tiene que ser Bartonella. Dice, llega con un tiempo de enfermedad de 12 días, presenta decaimiento general, fiebre alta, escalofrío, palidez progresiva y visceromegalia. Miren, ¿a qué pasaría si en lugar de Ancash les digo Iquitos? ¿Me van a pensar en Bartonella? Con todas esas características yo pensaría en malaria, ¿o no? ¿Ya? Entonces, la procedencia no está de más. ¿Ya? Tengan cuidado. Dice el diagnóstico probable, y les voy a ser honesto, solamente pienso en Bartonella porque dice Ancash. Porque el cuadro clínico no es muy específico. En la Bartonella te deberían hablar de anemia, ¿no es cierto? Te deberían hablar de palidez, incluso de los valores de laboratorio probablemente. ¿Ya? Pero no lo dicen, te dan un cuadro más o menos inespecífico, pero te dan la procedencia. Y por procedencia tienes que pensar en orden de prioridades, primero es Bartonella. ¿Ya? Primero es Bartonella. La respuesta aquí es Bartonella. ¿Ya? Bartonella. Ahora, la Bartonella, por si acaso no es el único lugar Ancash, hay muchas zonas en el Perú donde se reporta Bartonella, son 12 departamentos de los 24 que reportan Bartonella. ¿Ya? Está en zonas como el Valle Sagrado de los Incas, por ejemplo, está en zonas turísticas como Machu Picchu también, o sea, tiene un montón de lugares donde hay Bartonella, se ha demostrado. ¿Ya? Acá en Lima tenemos Bartonella, también hay. ¿Ya? La zona de Huarochirí, Santa Eulalia, se ha reportado casos de Bartonella, hay Bartonella, hay el vector. ¿Qué cosas tienen que acordarse? Que obviamente Ancash es la que más reporta, de lejos. Segundo, de que tiene, ¿cuántas fases? ¿Se acuerdan de la Bartonella? Tiene 2 fases clínicas y una fase asintomática. En realidad son 3. La fase anémica, que es la fase aguda, se caracteriza por anemia, por postración, por fiebre, parece una malaria, con anemia. Luego viene la fase intercalar, así le llaman, fase intercalar, se van los síntomas, y después de un tiempo aparece la fase eruptiva, verruga. De ahí viene el nombre de verruga peruana. De ahí viene el famoso experimento que hicieron con Daniel Cíes Carrión, ¿no? Le sacaron a un enfermo sangre de la verruga y se lo inocularon para ver si hacía la fase anémica partiendo de la verruga, bueno, y les dio resultado, ¿no? Entonces, esa es más o menos la evolución de la Bartonella. Las personas que hacen verruga es porque han tenido la fase aguda primeramente. La fase aguda no siempre es florida, a veces es oligosintomática, pero puede haber casos complicados. ¿Ya? Puede haber casos complicados con hemoglobina muy baja, con disfunción multiorgánica, etcétera, y puede fallecer el paciente, obviamente que sí, ¿ya? Obviamente que sí. ¿El tratamiento cómo es? Para casos que no son muy complicados, o sea, de repente solamente fiebre y viene el paciente caminando y en el examen le sale frotis para Bartonella positivo, ¿qué van a utilizar? Ciprofloxacino, a dosis habituales, 500 miligramos cada 12, 10 días, se acabó. ¿Ya? Ciprofloxacino, vía oral. Si fuera niño, ¿ya? O si fuera gestante, le dan amoxiclavulánico, el mismo tiempo, a dosis habituales, amoxiclavulánico, a dosis habituales. ¿Ya? Si fuese Bartonella complicada, ¿ya? Bartonella complicada, o sea, no vendría caminando, sino viene postrado, lo traen, está con hemoglobina en 3, con transaminasas elevadas, está con trastorno del sensorio, etcétera, o sea, está en un estado grave, ¿ya? El tratamiento ya no es con ciprofloxacino, es usando cefalosporinas de tercera generación más ciprofloxacino a la vez, ¿ya? Entonces le dan ceftazidime o ceftriaxona más ciprofloxacino a dosis altas, 10 días de tratamiento, ¿ya? Ese es más o menos el manejo.
Y si fuera una gestante, ya pueden cambiar el ciprofloxacino por cloranfenicol, pero le dan también con dosis altas, ¿ya? Ahora, está demostrado que el ciprofloxacino, por si acaso, no es teratogénico, ¿ya? ¿Y se usa en neonatos o no se usa? Aprovecharemos para comentarlo. Bueno, se debería evitar en lo posible, pero está dentro de los protocolos de manejo de neonatos, por si acaso. ¿Ya? Esa disfunción que había en el cartílago, etcétera, se ha hecho estudios de seguimiento con resonancia magnética y en realidad es reversible. En una situación de severidad se podría usar ciprofloxacino. Bueno, ese es para la fase anémica. La fase intercalar es asintomático y luego viene la fase verrucosa. ¿Cómo se trata la fase verrucosa? Con acitromicina. Hasta 7 días le pueden dar seguido, en el caso de niños incluso, o también de adultos, ¿ya? Hasta 7 días le pueden dar seguido. Y si se trata de gestantes, no le dan dosis seguidas, le dan 1 gramo por semana, 1 gramo ahora, a la siguiente semana 1 gramo y a la subsiguiente otro gramo, o sea 1 gramo semanal por 3 dosis. ¿Por qué se caracteriza la verruga peruana? Semiológicamente tiene tendencia al sangrado. Apenas manipulas es una verruga sangrante, sangra fácil, ¿ya? Sangra fácil. Eso más o menos hay que acordarse de la Bartonella. Bueno, y esto más que está aquí. Dice una de las siguientes, no se considera como forma clínica de presentación de la verruga peruana. La bartonelosis en su fase verrucosa tiene 3 formas de presentación. Hay una que te produce un montón de verrugas pequeñitas, ya que parece un estarcido, así un montón, y se llama forma miliar, como una milia, ¿ya? Verrugas sangrantes, obviamente. Hay otra forma que te da verrugas un poco más grandes, pero no así múltiples, sino de forma aislada. Ya digamos en toda una extremidad, un par, qué sé yo, pero son verrugas un poco más grandes. Eso se llama la forma mular, ¿ya? Miliar cuando es múltiples y pequeñas, mular cuando es un poco más grande y de forma aislada. Y hay otra forma, que es la forma nodular. No parece verruga, y obviamente no es verruga, porque está debajo del tejido celular subcutáneo. Uno mira y parece un lipoma, tiene un aspecto de tumoración, ¿ya? Forma nodular o subcutánea. Justamente aquí les preguntan por eso. Dice una de las siguientes, no se considera como forma clínica de presentación de la verruga peruana. Miliar, sí. Mular también, depende del tamaño y la cantidad nada más. Nodular o subcutánea es lo mismo. Forma difusa no existe, ¿ya? Forma difusa no es una categoría clínica de la verruga. El tratamiento de elección en la fase anémica no complicada de la bartonelosis aguda, o sea, como les decíamos, una persona que viene con fiebre, con algo de malestar, qué sé yo, le hacen el diagnóstico en frotis. Frotis se utiliza, no gota gruesa. Gota gruesa es para malaria, frotis es para Bartonella. En el frotis encuentran las formas cocoides intracelulares y dicen esto es Bartonella. ¿Qué le van a dar? Está íntegro, no está postrado, no tiene complicaciones serias. Alternativas, la respuesta es ciprofloxacino por vía oral, ¿ya? Por vía oral. Aquí no digan, por eso les digo, no piensen en que si es niño o no. Si no dice en población pediátrica, asuman que es población general. No asuman lo que no está escrito. Acá no dice en niños menores de 5 años ni nada por el estilo. Dice en general, ya es ciprofloxacino. Si dijera en población pediátrica, marcarían pues la E. La siguiente. Varón de 42 años procedente de Cajamarca, ya es diagnosticado de leishmaniosis cutáneo-mucosa por primera vez. El tratamiento a elegir es. Bueno, dice leishmaniosis cutáneo-mucosa, hay compromiso de mucosas. Dice que por primera vez le han diagnosticado este tipo de diagnóstico, ¿ya? ¿Qué van a usar? Ya saben que el tratamiento de elección son las sales antimoniales pentavalentes, ¿no? Hablamos de glucantime hasta hace algún tiempo, hoy en día es estivogluconato, ¿ya? En el Perú usamos estivogluconato, que es un equivalente prácticamente al glucantime. La dosis es 20 miligramos por kilo por día, durante 20 días si es cutáneo o durante 30 días si es cutáneo mucoso. ¿Ya? Ese es el tratamiento que se utiliza. Bueno, en las alternativas vemos estivogluconato en la A y en la B por 20 días y en el otro justamente por 30. Por 20 sería si fuera cutáneo nada más, pero como dice cutáneo mucoso debe ser por 30. Esa es la alternativa. Luego dice en la C acitromicina, sí es una alternativa por si acaso, pero no es la de elección. Se ha demostrado que en lesiones aisladas, típicas y pequeñas podría funcionar la acitromicina muy bien. Se da en pulsos. Se da 5 días de tratamiento, por ejemplo, y esperamos otro tiempo y le volvemos a dar.
Miltelfosine es un quimioterápico que destruye células cancerígenas, obviamente, ¿ya? Y que se ha utilizado con éxito en la leishmaniosis visceral. Para eso funciona muy bien, ¿ya? Se da por vía oral, miltelfosine. Y también en algunos ensayos clínicos lo han empezado a usar para la leishmaniosis cutánea, pero no es de elección, obviamente, ¿ya? Y anfotericin B sí se puede utilizar en cualquiera de las formas, ¿ya? Pero se reserva para la forma complicada, por ejemplo, laringia. Dentradita es una forma complicada, porque puede dañar cuerdas bucales y el paciente puede quedar incluso disfónico o prácticamente sin articular palabra de por vida. Entonces hay que tratarlo, es de emergencia, hay que tratarlo con anfotericin B, ¿ya? Porque el estivogluconato va a demorar un poco más, ¿ya? Entonces para ese tipo de situaciones, o compromiso mucoso, de repente que afecte zonas profundas, habría que tener cuidado, puede sobreinfectarse incluso. Es común que hagan miasis este tipo de pacientes, o sea, lesionan mucosas a profundidad y posteriormente hacen miasis en esa zona y eso complica mucho más de lo que inicialmente era, ¿ya? Entonces, anfotericin se reserva para ese tipo de situaciones. Justamente aquí está la pregunta, dice la leishmaniosis laringia se trata con, no les dicen más, se sobreentiende que la leishmaniosis laringia es una forma severa. Se trata con anfotericin. Aquí no van a pensar en sales antimoniales pentavalentes, así sea la primera vez. Se considera el método diagnóstico gold estándar de la leishmaniosis cutánea. Interesante la pregunta. En nuestro medio lo que más usamos, ¿cuál es? Es el frotis, ¿no es cierto? Cogemos parte de la lesión, extendemos, se colorea y se lleva al microscopio. Pero el gold estándar no es ese. Ya, el gold estándar es una intradermorreacción, ya, igual que el PPD, igual, ya, una intradermorreacción que se llama reacción de Montenegro. Se lectura igualito que el PPD, a las 72 horas, menos de 5 milímetros de pápula, negativo, entre 5 y 10, indeterminado, hay que volverlo a repetir, y más de 10, positivo, ¿ya? Pero tiene una desventaja la reacción de Montenegro. Cuando la persona hizo leishmania, sale positivo, y cuando se haya curado, va a seguir saliendo positivo, o sea, no sirve para el seguimiento, eso es uno, ¿ya? Y cuando vuelva a hacer otra vez leishmania, si tiene mala suerte, ya no va a servir la reacción de Montenegro. ¿Por qué? Porque esa reacción puede ser resultado de la primera infección, ¿ya? Entonces, la reacción de Montenegro tiene sus limitantes. Sirve para la primoinfección, ya no sirve para después, ¿ya? Entonces, la respuesta aquí sería reacción de Montenegro. Es una intradermorreacción. Leishmanina también le llaman, ¿ya? Leishmanina o reacción de Montenegro. Se lectura, como decimos, 72 horas, menos de 5 negativo, entre 5 y 10 resultado dudoso, 10 o más resultado positivo. Si les dijeran, en el Perú lo que más se usa es frotis, pues, ¿ya? En casos de leishmaniosis cutánea, las lesiones ulcerosas deben remitir al 100%. O sea, ¿en qué momento las lesiones de leishmania remiten, desaparecen? Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a aclararlo al final, pero a ver, intentemos descartar. ¿Ya? Intentemos descartar. Dice durante la segunda mitad de tratamiento, al finalizar el tratamiento, semanas después de finalizar el tratamiento, al inicio del tratamiento, durante la última dosis de tratamiento. La más descarada de todas vendría a ser la E, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo va a ser justo cuando estoy aplicando la última dosis va a desaparecer? O sea, ningún tipo de terapia te va a dar ese tipo de, digamos, de simetría en el tratamiento. La E, descartado. Al inicio del tratamiento, difícil, ¿no es cierto? O sea, tiene una lesión crónica ahí, empiezo a tratarlo, al inicio va a desaparecer. No es así, ¿ya? 3 alternativas posibles. Si hicieran eso en el examen, así no supieran nada, ya tienen 33.3% de poder acertar, ¿ya? Porque ya va mejorando cada vez más. Miren, dice, durante la segunda mitad del tratamiento, fíjense, cuando tienen para descartar, tienen que ver las dos que se asemejen. Si 2 alternativas se parecen, ninguna de las dos puede ser la respuesta. Porque si una de ellas es, la otra tendría derecho a ser también, por algo se parecen. ¿Qué les parece la A y la B? Durante la segunda mitad del tratamiento y al finalizar el tratamiento. ¿No está hablando de más o menos de lo mismo? O sea, en la segunda mitad para terminar, o en el otro casi lo mismo dice al finalizar el tratamiento. La única que se aleja de esas dos es esta de acá, semanas después de finalizar el tratamiento, y esa es la respuesta. Cuando tú das tratamiento para leishmania cutánea, terminas el ciclo de 20 días, no esperes que no exista la úlcera. Hay que esperar.
Ya hasta 3 meses se espera para que desaparezca del total. Lo mismo es en las endocarditis, cuando tratan, a veces esperan que al finalizar la terapia ya no existan las vegetaciones. Mentira, eso va a desaparecer todavía en el tiempo, hay que hacerle seguimiento, ¿ya? No es de inmediato, no es de inmediato. Lo mismo pasa con la sífilis, ¿no? Dan el tratamiento para la sífilis, terminan la tercera dosis y le están pidiendo BRL para ver si es negativo. No, 2 años demora en negativizar el BRL cuando negativiza. ¿Ya? Entonces no es una forma correcta de hacer seguimiento. Dan el tratamiento para la leishmania y esperan hasta 3 meses, hay que esperar para que desaparezca. Lo que no está bien es que aumente de tamaño, obviamente. Entonces, semanas después de finalizar el tratamiento, no es de inmediato. La principal característica de los ofidios venenosos, ¿qué las diferencia de las especies no venenosas? A ver, o sea, tenemos ofidios venenosos, tendrán algunas características, las especies no venenosas otras. Hay muchas características. Por ejemplo, miren, cabeza triangular. Sí es cierto, la cabeza triangular es más de las especies venenosas, las no venenosas tienen otra forma de cabeza. Foseta loreal. ¿Qué cosa es la foseta loreal? Son unas hendiduras que tienen, ¿no?, las especies venenosas, ya que les sirve para captar la presencia de animales de sangre caliente, generalmente roedores que les sirven de alimento. ¿Ya? Les ayuda a captar la presencia de los animales, la foseta loreal. El otro dice cuerpo cubierto de escamas, cierto también, porque las especies venenosas tienen escamas, tienen aspecto rugoso, no tienen brillo, mientras que las especies no venenosas, en lugar de escamas, tienen placas, son más lisas al tacto, tienen un aspecto brillante, parece una piel más húmeda. ¿Ya? Pupila elíptica también es una situación que se ve en las especies venenosas. Está de forma horizontal la serpiente y la pupila está de forma vertical, no es circular, es de forma elíptica. Y luego dice cola puntiaguda y delgada. También es una característica, ¿ya?, de las especies, más de las especies, perdón, no venenosas que de las especies. Las especies venenosas tienen cola roma y a veces incluso con cascabel, si se trata de un Crotalus. Las especies no venenosas, por el contrario, tienen una cola puntiaguda y delgada, ¿ya? Entonces, pero tengan cuidado antes de marcar. Tengan cuidado antes de marcar. Dice la principal característica. Hay una que es mandatoria. Entonces, miren, nuestra guía nacional, nuestra norma técnica nacional de accidentes por animales ponzoñosos menciona también estas diferencias, ¿ya? Menciona. Pero cuando uno revisa la literatura así completa, incluso esa misma norma te menciona bien claro que hay especies no venenosas que han adoptado este tipo de características, lo cual lo hace más difícil hoy en día poder diferenciar a simple vista qué especie es venenosa y cuál no. Pero hay una característica que eso no ha cambiado, que es exclusiva de las especies venenosas, es la foseta loreal. Las no venenosas no la van a tener. Las otras características que es más en las especies venenosas, las pueden tener algunas especies que no tienen un efecto importante con el veneno. ¿Ya? La foseta loreal es lo más importante de todo, es la principal característica. No se vayan a olvidar. Claro que todas esas características se describen en las especies venenosas porque mayoritariamente las tienen. La foseta loreal es mandatoria, solo en las especies venenosas. Justamente les preguntan así, la principal característica. Por eso es la B. Esta. Dice, las siguientes especies de ofidios propios de la fauna peruana son vivíparos, con excepción de algo lo habíamos comentado. ¿Cuál era? Todos nacen como culebritas ya, pero hay uno que nace de huevos. ¿Cuál era? La Chesis muta. Y de paso era el ofidio de mayor dimensión, 3,5 metros en promedio. Lo confunden con boa incluso, por el tamaño que tiene. La especie de ofidio responsable de la mayor cantidad de accidentes en nuestro territorio. Muy bien, habíamos dicho que el género era Botrops. Los Botrops son los que más producen. Y hay varios Botrops, por si acaso. El Botrops atrox, que está en la jungla, en la zona de selva. En la costa hay 2 Botrops. Uno que está en el mismo litoral prácticamente, en los acantilados donde hay zonas rocosas, se llama Botrops rodingeri, ¿ya?, que es de la costa, casi prácticamente en inmediaciones del litoral mismo. Hay otro que está un poco a más altura, ya está en la Sierra de Lima, otra vez repito, Huarochirí, Santa Eulalia, por ejemplo, se llama Botrops pictus, especie en extinción, hay que acordarse, Botrops pictus. Y en la sierra también hay el Botrops andianus, se llama, está en el territorio todo lo que es, llega hasta Bolivia incluso, Cusco, Puno, Bolivia, ¿ya?
Pero el que más ocasiona accidentes de lejos es el Botrops que está en la selva, o sea, el Botrops atrox. De lejos, 95% o más de los accidentes ofídicos reportados en el Perú es por esa especie. Botrops atrox, que le llaman también jergón o jergona, ¿ya? Con ese nombre también se le conoce. Efecto del veneno proteolítico, destruye tejidos. Por eso, ¿qué cosa no se debe de hacer? Torniquete. Tú haces torniquete y la zona distal se necrosa mucho más rápido. Que si no haces torniquete probablemente no va a pasar nada. No aplicar hielo local, aumentas la isquemia. No hacer cortes para succionar la sangre, eso no sirve de nada, es una creencia, ¿ya? Tampoco presionar, o sea, no hay que manipular, simplemente hay que inmovilizar la lesión y llevarlo a que reciba su suero antiofídico. No es un veneno que sufres la mordedura y en 10 segundos te vas a morir, o sea, no es así, no es como nos muestran las películas. Sufres la mordedura y tienes horas para actuar. Más bien, si te demoras, vas a tener lesiones probablemente permanentes en el miembro afectado. ¿Ya? Esa situación hay que tener en cuenta. Y esto les habíamos adelantado, dice la zona del territorio peruano donde se reportan casos de accidentes ofídicos por Crotalus. ¿Cuál era? Loreto, Amazonas, Lima, Puno, Cayali. Puno, ya, la zona de la selva de Sandia, colinda con Madre de Dios. No hay en otra parte del territorio nacional Crotalus, ¿ya? No hay. Va a haber personas que les van a decir sí, que han visto incluso, ¿ya? Y bueno, esto está descrito, lo que han visto son Botrops juveniles. Los Botrops juveniles tienen la tendencia a esconder toda su anatomía y dejar en libertad la parte distal de la cola, y a manera de atraer potenciales presas, generalmente roedores, paran moviendo el extremo distal de la cola, ¿ya? Entonces el roedor potencial víctima considera que de repente no es la cola de la serpiente, sino de repente es un gusano, se acerca, ¿ya? Y ahí fácilmente los atrapan. Ese comportamiento tienen los Botrops juveniles. Entonces, ¿qué cosa se ha descrito? Hacen esa operación. Obviamente personas que están caminando por ahí no tienen mucho conocimiento en taxonomía, qué sé yo, observan y ven una serpiente que está moviendo la parte distal y como hay hojas secas alrededor suena, ¿ya? Y uno no va de detenerse a estar mirando en detalle, simplemente cree que ha visto una serpiente cascabel. No hay Crotalus en otra zona del Perú, solamente en esa zona, ¿ya? Cuidado. 1. El principal componente de veneno de las serpientes responsable de la hemólisis y proteólisis de los tejidos. Esto es importante que lo diferencie del principal componente del veneno de las arañas, ¿ya? Cuidado con conocer de nombre y confundir uno con otro, ¿ya? ¿Cuál es? Es la fosfolipasa A2, ¿ya? Fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 es el principal componente del veneno de las especies venenosas. Hay otros componentes más que le dan otras características dependiendo la especie. Algunas son más causan más hemorragia, otras más proteólisis, otras efecto neurotóxico, etcétera, pero la que no va a faltar es la fosfolipasa A2, ¿ya? De las arañas de los oceles es la esfingomielinasa D, de dedo. Entonces, diferencien bien cuál es de cuál. Más de una vez sucede de que yo sabía que era o la fosfolipasa A2 o la esfingomielinasa D, solo que no me acordaba cuál era de cuál. Si no se acuerdan cuál es de cuál, van a perder. Tienen que diferenciar bien cuál es de cuál. ¿Ya? Fosfolipasa A2 es de las serpientes, principal componente. Es una especie de ofidio con comportamiento arborícola. Miren, habíamos dicho que existen Botrops, son terrestres, Lachesis, terrestres, ¿ya? Crotalus, terrestres, nunca han visto un Crotalus en el árbol, ya son terrestres, ¿ya? Y los Micrurus, que son los corales, también son terrestres. Los Botriopsis son arborícolas, todos los Botriopsis. Y el más importante, este que está acá, Botriopsis bilineata, que le llaman, loromachaco también le llaman. Es de color verde y tiene 2 líneas amarillas desde la cabeza hasta la punta de la cola. Por eso le llaman Botriopsis bilineata. Y es la especie, si les pudieran preguntar, que causa accidentes a nivel de rostro, a nivel de tórax superior y de miembros superiores. Obviamente porque su hábitat es árboles. ¿Ya? Y uno puede, si no es cuidadoso, podría tener la mala suerte de toparse con una especie de este tipo. En algunas circunstancias pueden aparecer en la zona de tierra, cuando hay lluvias. Llueve, los ríos crecen en la selva de una forma desmesurada, se llevan árboles con raíz y todo, y dentro del árbol se llevan a los Botriopsis bilineata también. En algún momento llegan a la orilla, y mientras vuelven a recuperar su hábitat normal, están en algún momento en zonas
ya en zonas de tierra, ya. Si les preguntaran en qué momento se producen más accidentes ofídicos, es después de las lluvias. Llueve, pasa la lluvia, ese es el peor momento. Durante la lluvia no, durante la lluvia las serpientes se esconden. Pasa la lluvia y es donde más accidentes ha ocasionado, ¿ya? Si están en una zona de selva y está lloviendo, aprovechen más bien para caminar, no va a pasar nada ahí. Si van a esperar que pase la lluvia, más bien están esperando el peligro para recién caminar, hay que tener en cuenta eso. Una de las siguientes medidas es aceptada como correcta en caso de accidentes ofídicos. Uso de torniquete, nada que ver, prohibido, proscrito. Aplicación de hielo, no. Succionar el veneno de la lesión, nada que ver. Ya eso en las películas nomás muestran, no es cierto. Inmovilización de la lesión, eso sí, hay que inmovilizar, ya, en lo posible, eso va a calmar el dolor. A veces se logra hacer un vendaje incluso, no tampoco compresivo, simplemente un vendaje para proteger, y se traslada al paciente. Luego dice incisión de la herida y sangrado libre. Esto último, que tampoco es cierto, bueno, para empezar la alternativa ahí está, inmovilizar la lesión. Esto de hacer una incisión y sangrado libre se ha visto por desinformación hasta en los accidentes laborales. Persona que se pinchó tomando AGA con sangre de un paciente, cree que el paciente tiene VIH y tiene carga viral alta y se va a infectar. Casos que se ha visto, hasta cogen un bisturí y se hacen un corte más profundo para que la sangre salga, dice, con el virus. Eso no sirve. Ya, eso no sirve. En ninguna circunstancia se debe de hacer sangrado y dejar que la sangre, digamos, fluya. Ya, tampoco en el caso de las serpientes. Acá no se aplica hielo ni se aplica calor. Diferencia, en el oxoceles sí se aplica hielo. ¿Saben por qué? Porque la esfingomielinasa D, que es el principal componente del veneno del oxoceles, ya actúa mejor con calor. Cuando le aplicas frío, puedes neutralizar incluso el veneno. Es por eso que en algunas zonas, como en Chile, que son nuestros vecinos, ellos no usan suero antiloxocélico. Y tienen loxoceles un montón, mucho más que nosotros. Pero no usan suero antiloxocélico. Por dos motivos. Uno, porque con medidas caseras puedes neutralizar el veneno. Y dos, que cuando ya se produjo la necrosis, el suero antiloxocélico no lo va a revertir. ¿Ya? Y cuando tienen loxocelismo visceral, usan glucocorticoides para neutralizar, pero para estabilizar, la membrana del hematíe. ¿Ya? Acá, por el contrario, se ha visto y está claro, se ha demostrado que el uso del suero antiloxocélico es mucho mejor cuando es loxocelismo visceral. Ahí no sirve más. ¿Ya? En loxocelismo cutáneo, bueno, de alguna manera, si al inicio lo colocas, podrías funcionar, pero no traduce mucha importancia. ¿Ya? Lo mejor es saber esa medida casera de inmediato y puedes neutralizar incluso el veneno. La necrosis va a ser pequeña y no va a evolucionar más. Bueno,